sexo, cocaína, prostitutas. Los titulares que rodearon el caso Mediador pintaron el retrato vulgar de un político corrupto más, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni. Pero esa es solo la superficie, el ruido que oculta la verdadera naturaleza del escándalo. La historia de Tito Berni no es, en esencia, una sobre vicios privados. Esos son solo los síntomas de una enfermedad mucho más profunda que corroe los cimientos de la democracia. Este documental plantea una tesis radical. Y su templo, el lugar sagrado que profanó para sus rituales, no fue otro que el Congreso de los Diputados. Su verdadero producto no eran los favores políticos, sino la venta de una experiencia casi religiosa para empresarios. El acceso a los símbolos del poder, la ilusión de ser intocables. Cómo un diputado anónimo de las últimas filas del hemiciclo pudo convertir la sede de la soberanía popular en el escenario de una red de extorsión. Esta es la historia de cómo se profana un templo, no con explosivos, sino con fotografías, cenas de lujo y la grotesca promesa de que, para algunos elegidos, esta es la historia de la corrupción que no se esconde. Para entender el culto, primero hay que entender al sacerdote. Juan Bernardo Fuentes Curbelo, nacido en Puerto del Rosario en 1962, no encajaba en el arquetipo del líder carismático o del influyente varón político. Era, por el contrario, un hombre de la periferia, tanto geográfica como políticamente. Asesor fiscal de profesión, su carrera política se forjó en el ámbito local de Fuerteventura, primero en la Asamblea Majorera y luego escalando en la estructura insular del PSOE. Su poder emanaba de una red de influencias familiares y locales, alternando la política con sus negocios privados, incluyendo una asesoría y una empresa de quesos. Su llegada al Congreso de los Diputados en febrero de 2020 no fue el resultado de una brillante carrera, sino de una carambola. La renuncia de la titular del escaño hizo correr la lista y él, el siguiente, ocupó su lugar. En Madrid era una figura casi anónima. Sus compañeros lo recuerdan como un discreto parlamentario que se sentaba en el gallinero, las últimas filas del hemiciclo, con un círculo social reducido y escasas intervenciones orales, la mayoría de carácter técnico. Precisamente esta falta de perfil propio, esta condición de hombre hueco, fue la clave de su poder en la trama. Su autoridad no era personal, sino puramente institucional. Era un recipiente vacío que se llenaba con el prestigio y la simbología del cargo que ostentaba. No necesitaba ser un gran orador ni un estratega legislativo. Solo necesitaba poseer las llaves del templo. Comprendió que para un empresario de provincias, ambicioso y ansioso por expandir su negocio, una fotografía en un despacho oficial del Congreso de los Diputados, con la bandera de España de fondo, tenía un valor incalculable. Era un talismán, un certificado de pertenencia a la élite, una promesa de impunidad. Antes de llegar a Madrid, había sido director general de ganadería del Gobierno de Canarias. Al dejar ese cargo para irse al Congreso, la plaza fue ocupada por su sobrino, Taixet Fuentes, asegurando la continuidad de una red familiar que controlaba los resortes del poder local. Tito Berni era el cerebro, pero no actuaba solo. Su empresa criminal se sostenía sobre una trinidad perfectamente equilibrada. Un ecosistema donde cada miembro aportaba un elemento esencial. El propio Fuentes Curbelo era el sacerdote político, el hombre que concedía el acceso al templo del Congreso y aportaba la legitimidad que los empresarios ansiaban. A su lado, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, alias Papá, representaba la autoridad intimidante del Estado, la capacidad de coacción y el acceso a contratos con fondos europeos. El tercer pilar era Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, un delincuente profesional que actuaba como el fontanero de la trama. Conectaba a los empresarios con el poder, recaudaba los sobornos y organizaba la logística de las fiestas. Y para asegurar la continuidad del negocio familiar en Canarias, Taixet Fuentes, sobrino de Tito Berni, heredó su antiguo cargo como director de ganadería, desde donde presuntamente continuó la red de extorsión. Juntos formaban un paquete criminal completo y simbiótico. Sin uno de ellos, la trama habría sido imposible, o al menos, mucho menos eficaz. La operación de Tito Berni no era un simple intercambio de dinero por favores. Era una producción teatral cuidadosamente escenificada.
un ritual de corrupción diseñado para impresionar, seducir y finalmente atrapar a sus clientes en una red de complicidad. El primer acto era la ofrenda. Todo empresario que deseara entrar en el círculo debía hacer un pago inicial de 5.000 euros. Este no era un soborno vulgar entregado en un sobre, era una transacción limpia, digital. El empresario hacía clic en su banca online y enviaba el dinero a la Asociación Deportiva Vega de Tetir, presidida por el propio Fuentes Curbelo. Psicológicamente, el movimiento era brillante. Transformaba un acto ilícito en un aparente gesto de mecenazgo. El cliente podía autoengañarse, diciéndose que no era un corruptor, sino un benefactor del deporte local. La transferencia bancaria, con su rastro de aparente legalidad, proporcionaba una falsa sensación de seguridad. Era el precio de admisión al santuario, pagado en el confesionario digital. Una vez pagada la ofrenda, comenzaba la peregrinación. Los empresarios eran trasladados a Madrid para una experiencia inmersiva de poder y lujo. Un chofer los esperaba en el aeropuerto. Se alojaban en hoteles de lujo como el Victoria 4, en habitaciones con vistas a los tejados del centro de la capital. El objetivo era abrumar sus sentidos, hacerlos sentir importantes, elegidos. Las comidas eran banquetes opulentos en marisquerías de renombre, donde el vino blanco fluía sin cesar, y el sonido de las conversaciones era el del poder y la influencia. El coste, alrededor de 3.500 euros diarios sufragados por el propio empresario, no se percibía como un gasto, sino como una inversión para pertenecer a un club exclusivo. El clímax de este viaje era la entrada al templo. Este era el verdadero producto que Tito Berni vendía: la legitimidad. Utilizando su credencial de parlamentario, introducía a los empresarios en el Congreso de los Diputados. Para un empresario de provincias, pisar la alfombra de los pasos perdidos, sentir el eco de la historia en los fríos suelos de mármol y ver los retratos de los grandes oradores de la nación era una experiencia casi mística. Fuentes Curbelo los recibía en su despacho oficial, un espacio solemne con la bandera de España y el retrato del rey. Les invitaba a sentarse en su escaño y se fotografiaba con ellos. Cada fotografía era una reliquia, un salvoconducto. El mensaje implícito era devastadoramente eficaz. Estás dentro. Has sido ungido en el corazón de la democracia. Las reglas que rigen a los de fuera ya no te aplican. Finalmente, el ritual concluía con la comunión. Tras la solemnidad del Congreso, la jornada se disolvía en la oscuridad de la noche madrileña. Cenas en restaurantes de moda y fiestas que se prolongaban hasta altas horas en clubes y hoteles. Era en esta fase final donde el barniz de respetabilidad se agrietaba para dar paso a la cruda realidad del pacto. El alcohol, la cocaína, el Viagra y las prostitutas sellaban la unión. Era la creación de un vínculo de secretos compartidos, de culpa mutua. La camaradería forjada en la depravación aseguraba el silencio y la lealtad. La audacia de la trama alcanzó su cenit en un evento que encapsula su descarada sensación de impunidad. La cena en el lujoso restaurante Ramsés, frente a la Puerta de Alcalá, el 21 de octubre de 2020. Para entender la magnitud de este acto, hay que recordar el Madrid de aquella noche. Una ciudad fantasma, sometida a un estricto estado de alarma decretado por el propio gobierno socialista. Las calles estaban vacías, el silencio solo roto por las sirenas, con reuniones de más de 6 personas estrictamente prohibidas. Mientras tanto, en el Ramsés, una isla de privilegio y desafío, la trama organizaba un gran banquete. Los mensajes intervenidos son reveladores. Navarro Tacoronte le confirma la reserva a Tito Berni. A las 9 de la noche en el Ramsés. Mesa para 15 personas, solo personas del Partido Socialista. No pueden entrar los de Vox, ni Podemos, ni arrastrados catalanes, ni toda esa gente extraña. La cena, pagada por un empresario que buscaba favores, no solo contó con los cabecillas, sino también con al menos otros 5 diputados socialistas. Su mera presencia en un evento que violaba flagrantemente las normas que su propio partido defendía en el hemiciclo es un testimonio de la atmósfera de excepcionalidad que Tito Berni había creado. La cena del Ramsés no fue solo un acto de corrupción, fue una performance pública de la impunidad. Fue la demostración definitiva del producto que vendían. Al involucrar a otros compañeros de bancada,
Tito Berni expandía su red de complicidad y enviaba un mensaje inequívoco a su cliente. Las reglas que aplican a los demás no nos aplican a nosotros, y ahora tú eres parte de este club. Fue el momento de máxima arrogancia, el punto en el que, borrachos de poder, creyeron que podían celebrar sus pecados a la vista de todos, sin temor a ninguna consecuencia. Las grandes conspiraciones criminales rara vez caen por el asalto frontal de la justicia. Suelen desmoronarse por la periferia, por un detalle insignificante, por la banalidad de un error humano. El caso Mediador, una trama que movía cientos de miles de euros y que involucraba a un diputado nacional y a un general de la Guardia Civil, no fue la excepción. Su fin no llegó por una meticulosa investigación anticorrupción. Todo comenzó en la intimidad de un hogar, con la tensión de una mentira a punto de ser descubierta. Imaginemos la escena. La esposa de Ángel Luis Peña Pérez, un cargo público del Cabildo de Tenerife, sostiene un extracto de la tarjeta de crédito familiar. Su dedo recorre una lista de cargos sospechosos, nombres de restaurantes y clubes nocturnos con fechas y horas que no cuadran con la vida conyugal. No son compras, son coartadas fallidas. La confrontación es inevitable. Preso de un pánico cerval, viendo su matrimonio y su reputación desmoronarse, Peña Pérez improvisa la más torpe de las defensas. Niega los gastos y culpa a un tercero. Su carrera hacia una comisaría a finales de 2022 no es la de un ciudadano buscando justicia, sino la de un hombre patético huyendo de una disputa doméstica. Allí, interpone una denuncia falsa, alegando que un tal Marco Antonio Navarro Tacoronte le ha estafado 2.575 euros. Su intento desesperado por salvar las apariencias en casa fue la primera pieza de un dominó que estaba a punto de derribar un castillo de naipes de corrupción a nivel nacional. La ironía es profunda. Una organización que se sentía lo suficientemente poderosa como para profanar el Congreso fue sentenciada por una trifulca de 2.500 euros. Ante la denuncia por estafa, Navarro Tacoronte, el mediador, se vio acorralado. Para un hombre como él, que manejaba los hilos de personajes mucho más poderosos, ser acusado de una estafa tan insignificante por un actor secundario era un insulto intolerable. En su mente, probablemente, se mezclaron la autoprotección y la venganza. Tomó una decisión que cambiaría la historia política reciente de España. En el despacho de la jueza que instruía esa causa menor, en un gesto de aparente colaboración, entregó voluntariamente sus 2 teléfonos móviles, 2 objetos de plástico y cristal que, en ese momento, se convirtieron en los artefactos más peligrosos del país. No eran solo teléfonos, eran las cajas negras de todo el entramado. Para los investigadores, lo que siguió fue un descenso a la madriguera del conejo. Su tarea era buscar pruebas de una estafa de 2.500 euros, pero al clonar el contenido de los móviles, se encontraron ante un archivo digital del delito de proporciones inimaginables. Un agente, probablemente con desgana, empezó a revisar la galería de imágenes. La primera foto extraña, un selfie de Navarro Tacoronte en un despacho del Congreso de los Diputados. Luego, un vídeo de pésima calidad, grabado en la penumbra de un club, donde se distinguía el rostro de un diputado junto a varias mujeres. El asombro inicial dio paso a una febril excitación. Llamó a su superior. Empezaron a desenredar la madeja. Descubrieron un diario meticuloso de la conspiración. Miles de mensajes de WhatsApp, capturas de pantalla de transferencias bancarias, audios del general Espinosa negociando comisiones con jerga militar, fotografías de los empresarios posando sonrientes en las estancias más sagradas de la democracia. El análisis de los teléfonos desató una operación policial a gran escala. Las detenciones se sucedieron. Pero el momento culminante, la imagen que mejor simbolizó la cruda realidad de la trama, tuvo lugar durante el registro del domicilio del general Espinosa Navas. Imaginemos la escena. Al amanecer, agentes de la Policía Nacional, sus antiguos subordinados en espíritu, registran la casa de un general de la Guardia Civil. Es el colapso de un símbolo. Espinosa, un hombre acostumbrado a la deferencia y al mando, observa en silencio cómo su mundo es desmantelado. Los agentes buscan documentos, ordenadores. En un dormitorio, uno de ellos abre un armario. Dentro, junto a uniformes perfectamente planchados, hay varias cajas de zapatos de marcas conocidas. Un agente toma una. Pesa más de la cuenta. La abre.
No contiene zapatos. Contiene fajos de billetes de 50 euros, perfectamente ordenados. Abren otra y otra. En total, más de 61.000 euros en efectivo. La sofisticada fachada de poder e influencia se había derrumbado para revelar la vulgaridad del dinero escondido en el lugar más cliché imaginable. Pero el acto final de esta tragedia grotesca tuvo lugar en la frialdad de una sala de interrogatorios. La jueza, con las pruebas sobre la mesa, le pide al general que explique el origen de ese dinero. Y aquí, la máscara de estratega y hombre de Estado de Espinosa se desvanece para siempre. Con la mayor seriedad que pudo reunir, afirmó haber sacado grandes cantidades de dinero del banco durante la pandemia porque, y citamos su temor, pensaba que se iba a acabar el mundo. La expresión de la jueza y los fiscales debió de ser un poema. La justificación no era solo una mentira, era una mentira infantil, una excusa tan absurda que despojaba al general de toda su dignidad. Fue el anticlímax perfecto. El hombre que se movía por los pasillos del poder, que manejaba contratos millonarios y que se sentía intocable, se reveló como un simple avaro asustado, inventando una historia ridícula para ocultar su codicia. El descubrimiento de las cajas de zapatos y esta justificación patética fueron las pruebas irrefutables que expusieron la trama como lo que era: una red de vulgaridad elemental. La onda expansiva de las revelaciones fue inmediata y devastadora. El 14 de febrero de 2023, acorralado por la inminente publicación del escándalo, Juan Bernardo Fuentes Curbelo presentó su dimisión como diputado, renunciando a su acta y a la inmunidad parlamentaria que ésta le confería. Poco después, fue detenido en Fuerteventura. La reacción en la arena política fue un sismo. En las tensas sesiones de control al gobierno que siguieron, el nombre Tito Berni se convirtió en un arma arrojadiza. La oposición describía una trama de corrupción sistémica que llegaba hasta las más altas esferas del partido, mientras el gobierno y el Partido Socialista Obrero Español, sumidos en la vergüenza, calificaban los hechos de bochornosos e intolerables, ejecutando una estrategia de contención desesperada. Presentar a Fuentes Curbelo no como un síntoma, sino como una anomalía, una manzana podrida en un cesto sano. El proceso judicial se reveló rápidamente como un monstruo de múltiples cabezas. Una hidra legal. La enorme cantidad de delitos y ramificaciones, extorsión, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, obligó a la jueza instructora, María de los Ángeles de Lorenzo Cáceres, a trocear la causa principal en varias piezas separadas para poder gestionarla. Cada pieza era un submundo de la trama. Una dedicada a la red de extorsión a los ganaderos canarios, otra centrada en el general Espinosa y el presunto amaño de contratos de defensa, una tercera investigando el entramado de blanqueo a través de empresas pantalla, y una cuarta, de dimensión continental, que atrajo la atención de Bruselas: la implicación del general en la manipulación de contratos del proyecto Garsi Sahel, financiado con fondos de la Unión Europea para la Seguridad en África, hizo saltar todas las alarmas. La Fiscalía Europea reclamó su competencia y en abril de 2023 la jueza española acordó remitirle las actuaciones. La pequeña trama de un diputado de provincias se había convertido oficialmente en un asunto de fraude transnacional. El eco del escándalo resonó en los pasillos del Congreso de los Diputados, la institución profanada. La reacción fue predecible y en gran medida cosmética. La presidencia de la Cámara anunció una modificación del reglamento para anotar y comunicar los encuentros de los diputados con grupos de interés. Un sistema que, irónicamente, ya existía pero que había sido ignorado. Fue un intento de aplicar una tirita burocrática a una hemorragia ética. La oposición política exigió la creación de una comisión de investigación parlamentaria para averiguar si más diputados estaban implicados. La propuesta, sin embargo, encontró una sorprendente resistencia, incluso entre otros partidos como el PNV, que la desestimó por considerar que solo generaría ruido mediático. Este argumento, el del ruido, es en sí mismo un síntoma de la enfermedad, el temor de la clase política a la autoauscultación, la preferencia por el silencio corporativo antes que por una transparencia que podría salpicar a todos. El problema del caso mediador no fue la ausencia de un registro de visitas,
El problema fue una cultura de impunidad que permitió a un diputado creer que podía utilizar la sede de la soberanía popular como su club privado sin temor a las consecuencias. Al final, la historia de Tito Berni trasciende la crónica de sucesos. Es una parábola escalofriante sobre la naturaleza del poder. Fuentes Curbelo, el sacerdote anónimo de Fuerteventura, entendió una verdad fundamental de nuestro tiempo. En una sociedad saturada de información, la mercancía más preciada no es el dinero, es la apariencia de legitimidad. Él no vendía contratos, vendía símbolos. El ritual comenzaba con un viaje a Madrid. El empresario no solo compraba un favor, compraba una experiencia de inmersión en el poder. La visita guiada al hemiciclo, sentir el eco de la historia bajo sus pies, la fotografía en el despacho oficial con la bandera de España de fondo, el codearse con padres de la patria. Esos eran los sacramentos que ofrecía a sus fieles. A través de ellos, los empresarios no solo compraban una ventaja competitiva, sino una absolución moral. La sensación de ser intocables. Las fiestas con drogas y prostitutas no eran el pecado. Eran la grotesca comunión final que sellaba el pacto, el banquete donde se celebraba la profanación del templo que acababan de visitar. El legado duradero del caso Mediador es, por tanto, una advertencia. La corrupción más peligrosa no es la que se oculta en la oscuridad de una cuenta en Suiza, es la que se exhibe a plena luz del día, la que se sienta en un escaño, la que se envuelve en la bandera y utiliza los emblemas más sagrados de la democracia como un mantel para su sórdido festín. Esta nueva corrupción no solo roba dinero del erario público, roba la confianza de los ciudadanos en sus propias instituciones, pudriendo el sistema desde dentro. El templo de la soberanía popular fue profanado, y la pregunta que permanece, inquietante, no es si se limpiará la mancha, sino cuántos otros templos están siendo silenciosamente ultrajados mientras sus guardianes, sonrientes, ofician la ceremonia.